La naturaleza es esencialmente bella. La sensación de la arena encajándose entre nuestros dedos, la tranquilidad que produce el murmullo de las hojas al mecerse, o la manipulación de los procesos estocásticos por parte de las biomoléculas, como en un juego de probabilidades digno de los mejores jugadores de póker. La naturaleza excita nuestros sentidos, nuestros afectos y nuestra mente. Y fue esta belleza la que me llevó a estudiar biología, pero aún más, yo vislumbraba en esa atracción a aquel quien era el objeto de mis afectos. Me gusta pensar que es el don de ciencia, ver más allá de las apariencias del mundo, profundizar en lo que está oculto y que solo se puede apreciar a través de la luz de la gracia. Es por eso que la naturaleza y todo lo que entra por nuestros sentidos deja de existir para rellenar y empieza a existir para significar. Nos muestra los vestigios, huellas de aquel ser que todo lo creó y en el que todo se sustenta. Esa significación nos lleva a la perfección en la historia, a la perfección en la naturaleza y a la perfección en el conocimiento. Me explico. Que al dejar ver a Dios en ellas, existen por algo que las trasciende. No significa que la historia sea justa, que la naturaleza sea óptima o que el conocimiento sea inmutable, pero sí que la historia permitió la encarnación del Hijo único de Dios, que la experiencia sensible de la naturaleza permite la duda, que la duda permite la razón y que la razón permite la idea de Dios. Y asimismo, el conocimiento verdadero nos conduce, ya sea por procesos lógicos o por experimentación empírica, al puerto seguro de la fe. Y como esto es un don, no es propio de mí, sino de aquel que me lo dio y que generosamente se lo da a cualquiera que se lo pida, y por tanto no soy yo la única que lo posee. Este don ha sido plasmado por la acción del Espíritu Santo en muchas almas que al ser seducidas por el amado no logran otra cosa que descubrir en el diario vivir la pista, la huella de aquel en el que se sustentan todas las cosas, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. En la Edad Media las palabras de San Pablo eran tomadas y guardadas cuidadosamente en el corazón de los fieles. La fe movía todos y cada uno de los aspectos del hombre. Es por eso que se llevó a la aplicación de la teología en el conocimiento científico de la época. Ese conocimiento está basado en los escritos de los filósofos clásicos. De esta manera, el conocimiento de lo vivo estaba fuertemente influenciado por Aristóteles. Aristóteles fue un hombre muy prolífico. Sentó las bases para muchos campos del conocimiento, incluyendo la zoología, la botánica y la clasificación de los seres vivos. Al ser su obra científica tan extensa, no vamos a tomar todos y cada uno de sus aspectos, como su concepción del alma o la escala natural. Y como biología es el estudio de la vida, debemos definir qué es lo vivo para él. Lo vivo es todo lo que nace, crece, se reproduce y muere. ¿Y cómo se generó la vida? Bueno, para él hay dos maneras: la generación espontánea, famosa por ser refutada, y la reproducción sexual. Para entender cómo una idea tan loca para el hombre de hoy fue tan ampliamente aceptada durante tantos siglos, es necesario entender las 4 causas de Aristóteles. Y es que para Aristóteles las cosas tienen un porqué, un para qué, un de dónde y una materia. Como ejemplo, usemos una silla. Una silla tiene una forma específica que le da su funcionalidad, la de sentarse. Es decir, tiene una causa
formal y como está hecha por alguien para permitir que la gente se siente, pues tiene una causa eficiente y a su vez tiene una causa final, que es esa misma, la de sentarse. Esta silla a su vez está hecha por algo, ya sea madera, metal, plástico. Esta es su causa material, que debí comenzar por esta primero. Sin embargo, si nos ponemos a pensar bien esto, no todo en el mundo tiene esas 4 causas, y Aristóteles lo sabía. Es por eso que abre una nueva categoría que llama accidentes. Y aquí entra la generación espontánea. Es una manera no ordenada de reproducción, puesto que a simple vista surgía de materia orgánica o inorgánica. Según él, la generación de la vida a partir de la no vida se produce gracias a la energía y al calor, que en este caso es el viento o el sol. Ya hablamos de la manera azarosa de dar vida, ahora es momento de hablar de la manera ordenada. Para Aristóteles, la causa formal de un organismo la brinda el semen. Y esta información que se transmite está fija, es inmutable para un ser vivo normal. Esta forma, por tanto, tiene un orden. No es lo mismo decir mora que ramo, a pesar de que tengan las mismas letras. Y se daba a partir de un diseño preestablecido, sus eidos o formas incrustadas. Como tenía un orden, las cosas tenían un sentido y habían sido hechas para una función. Así las alas de los pájaros habían sido hechas para volar y las patas de los animales para caminar. Y así la mayor parte de su explicación respecto a la generación de la vida era teleológica, rechazando así las ideas evolucionistas que ya desde esa época existían, expuestas por Empedocles, ya que para Aristóteles el azar no podía generar cosa alguna ordenada. Cuando en la historia vino la idea de la evolución, pero esta vez con fuertes evidencias empíricas, el mundo entró en conflicto, como era de esperarse. Darwin duró más de 30 años escribiendo su libro El origen de las especies y de hecho admiraba a Aristóteles. Es más, si analizamos bien su propuesta, descubrimos que es teleológica, ya que la evolución tiene un fin: preservar a las especies, favoreciendo adaptaciones que favorezcan la supervivencia. Así que a pesar de que esta idea entraba en conflicto con ideas arraigadas como la inmutabilidad de las especies o la jerarquía natural, de todas maneras seguía siendo fácil vislumbrar la mano del creador a través de la perfectibilidad de las especies mediante una evolución guiada. Y bueno, entonces en la actualidad tenemos estos 2 grandes grupos de creyentes: los que niegan la evolución y los que aceptan la evolución como un proceso guiado. Y se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene de malo? Bueno, resulta que hay un grupo de científicos a los cuales esto les parece detestable. Son vanos por naturaleza todos los hombres que carecen del conocimiento de Dios y por los bienes que gozan no alcanzan a conocer al que es la fuente de ellos, y por la consideración de las obras no llegan a conocer a su artífice. A principios del siglo pasado se ideó la síntesis evolutiva moderna, en donde se fusionaba la idea de evolución de Charles Darwin con la teoría genética de Gregor Mendel, agregando mutación aleatoria como fuente de variabilidad y genética de poblaciones. Desde entonces, esta teoría se ha consolidado como el pilar de la biología moderna, ya que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. A ver, hay que pensar seriamente las consecuencias de esto. La manera en la que actualmente vemos la naturaleza, la manera en la que se dirigen las
investigaciones actuales está regido por esto. Y pues claro que lo está, porque tiene mucha evidencia y permite explicar los desaciertos que vemos en la naturaleza, como rasgos que ni suman ni restan o rasgos que directamente restan. Además, la teoría en sí misma permite una explicación de la naturaleza materialista y consistente, lo cual desliga esta ciencia de Dios. Es por eso que hay evolucionistas que utilizan esta ciencia para militar en contra de la existencia de Dios. Se justifican en que la idea del diseño inteligente, del creacionismo e incluso la evolución guiada evitan la divulgación de las ciencias, y yo de primera mano he tenido que lidiar con uno de ellos. Amo las ciencias de la misma manera que amo la naturaleza. Sin embargo, el ambiente académico está hegemonizado por personas que piensan radicalmente diferente a mí. Muchos de ellos callan sus ideas controversiales para ser políticamente correctos. Pues bueno, este no es el caso de mi profesor de evolución. Él era ateo militante, fiel discípulo de Richard Dawkins, a quien citó innumerables veces a través de todo el curso. Estaba particularmente empeñado en convencernos que Dios no había hecho todas las cosas perfectas. Y un tipo de ejemplo que él amaba citarnos eran los vestigios evolutivos. Estos vestigios consisten en la retención de estructuras o atributos que han perdido su funcionalidad. Es decir, algún ancestro lejano le servía para algo, pero ya no sirve y siguen estando allí. Como por ejemplo el saco vitelino. Esta es una estructura que en los animales ovíparos servía para almacenar el alimento que le iba a servir al embrión durante todo su desarrollo. Nosotros los mamíferos placentarios todavía lo tenemos durante un pequeño lapso de tiempo en el desarrollo embrionario. Este saco vitelino se genera, pero está vacío porque no se necesita, entonces se vuelve a reabsorber, ya que nosotras las madres les brindamos el alimento a nuestros hijos a través del cordón umbilical. Y pues bueno, esta estructura no sirve para otra cosa más que para indicarnos que en algún momento de nuestra historia evolutiva tuvimos un ancestro que ponía huevos. De los 2 grados primeros que nos han llevado de la mano a especular a Dios en sus vestigios, a modo de las 2 alas que descendían cubriendo los pies, bien podemos colegir que todas las criaturas de este mundo sensible llevan al Dios eterno el espíritu del que contempla y degusta, por cuanto son sombras, resonancias y pintura de aquel primer principio poderosísimo, sapientísimo, óptimo, de aquel origen, luz y plenitud eterna, y de aquella arte eficiente, ejemplante y ordenante. Se llama vestigio aquel efecto que no refleja la forma de su origen, sino que solamente nos refiere a él como su causa, como el humo, que es un vestigio del fuego. No es el fuego, pero sabemos que si hay humo, cerca hubo una reacción de combustión. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, es que en la naturaleza podemos ver los vestigios de un Dios que con su sabiduría creó el mundo, y vio Dios que todo lo hizo perfecto. Como les decía al inicio del video, la naturaleza es perfecta porque nos acerca a Dios. Y es que no es para menos, en la naturaleza logramos encontrar un patrón hecho con inteligencia, una belleza que maravilla nuestro entendimiento y una utilidad que hemos puesto a nuestro servicio. Y todo esto son pistas, vestigios de la bondad del Señor, porque nada es accidental, así sea contingente, ya que todo es pensado por un Dios cuya inteligencia es de orden infinitamente superior a la de nosotros, que hizo los cielos
y la tierra, y por tanto dejó plasmados sus vestigios en la creación. Y me voy a atrever a decir que los vestigios evolutivos son una muestra de ello. Y es que, claro, Dios dejó plasmados sus vestigios para llevarnos a Él, que es el origen, de manera análoga a los vestigios evolutivos que nos llevan a un ancestro común. Y que de la mano con otras ramas de la biología sabemos que nos lleva a un único origen, de la manera que hay un solo Dios. Porque es que Dios ha puesto la naturaleza a nuestra disposición. Las ciencias mismas son una muestra de ello, pero ese es material para otro video. Y no nos confundamos. Esta disposición no está en función de la facilidad de nuestra comprensión, sino en función de nuestra santificación. Y es que Dios todo lo hace por el bien de los que le aman. Y a diferencia de lo que mi ex profesor cree, yo considero que los vestigios evolutivos, más que una muestra de que Dios no existe, son una muestra de su bondad, al sernos útiles para comprender mejor la historia natural. Y a su vez también son símbolos de Dios, porque todos y todo tenemos un origen, que es la Trinidad Santísima. Primero, vemos a Dios en la naturaleza a través de sus maravillas, pero incluso en aquello que a simple vista parece contradictorio. Si prestamos la suficiente atención y si recibimos la suficiente ayuda, por supuesto que estoy hablando del Espíritu Santo, podemos vislumbrar la belleza, o sea, a Dios en las cosas. Segundo, por supuesto que la comprensión teológica del mundo se redescubre a través de los siglos, pues al ser Dios una belleza tan profunda, tan gloriosa y tan sabia, como mínimo deberíamos esperar que alcanzarla por nuestros propios medios sea, sino una labor ardua, una labor virtualmente imposible de completar. De hecho, es por esta misma razón que Dios mismo hace 2000 años bajó de la eternidad para encarnarse en el tiempo. Y es que con nuestro conocimiento podemos llegar a una parte del camino, pero con las verdades de fe podemos conocer lo esencial. Tercero, que más que una conclusión es una reflexión. ¿Les parece adecuado aplicar la teología a las ciencias? Todo el video trató sobre eso y yo considero que como prejuicio ustedes dirían, nah, no se puede. Y pues sí, porque hay una ruptura indiscutible entre estas dos disciplinas. Mientras una se consolida a través de las verdades de fe, la otra se basa en la idea de que nada es verdad, incluso aquello que podemos verificar. Entonces, epistemológicamente son irreconciliables. Pero todo el video he ignorado sistemáticamente esto. Y espero que ustedes ignoren sistemáticamente esto conmigo también, porque creo que de vez en cuando es bueno relajarnos un poco y dejarnos llevar por la imaginación. Así que les pregunto, ¿en qué otras áreas del conocimiento vislumbran ustedes a la Santísima Trinidad? En el libro que les cité de San Buenaventura hace unos minutos, habla sobre ello y voy a hacer un video al respecto. Cuarto, al ser el conocimiento un producto de la actividad de nuestra mente, yo creo que más allá que descubrir a Dios en lo externo, en realidad nos estamos redescubriendo a nosotros mismos. Me explico. Al nosotros ser imagen y semejanza de Dios, nuestros pensamientos y reflexiones, aún siendo inconscientes de ello, llevan en sí la huella del Creador. Sí, yo sé que esta afirmación es grande y peligrosa, pero eso es tema para otro video. Que el trono de la sabiduría sea puerto seguro para quienes hacen de su vida la búsqueda de la sabiduría, que el camino hacia ella, último y auténtico fin de todo verdadero saber, sea libre de cualquier obstáculo, por la intercesión de aquella que engendrando la verdad y conservándola en su corazón, la ha compartido con toda la humanidad para siempre. Por último, si les gustó ese video y quieren tomarse un cafecito conmigo, les dejo el link en la descripción para que puedan hacerlo.